La tibia es un hueso largo de la pierna que se sitúa entre la rodilla y el tobillo. Una fractura de tibia no es una lesión muy frecuente a nivel del fútbol porque requiere un traumatismo importante de rotación o de golpe. La fractura traumática habitualmente tiene que tratarse de una forma quirúrgica a fin de poder recuperar una movilidad del tobillo y la rodilla rápidamente. Pero una fractura no desplazada también se puede tratar con una inmovilización con un yeso, por ejemplo. La cirugía de la fractura de tibia desplazada y traumática suele hacerse con un clavo intramedular, que es un clavo que se coloca dentro de la tibia, de la rodilla a la tibia, o con placas y tornillos. El tratamiento conservador con un yeso entre 8 y 12 semanas. La fractura de estrés, que es una entidad diferente porque no requiere un golpe o un traumatismo importante al momento, porque es una fractura de desgaste, también si hay desplazamiento requiere una cirugía. El postoperatorio o el tratamiento con yeso requiere una rehabilitación, recuperación de la movilidad de las articulaciones de la rodilla y del tobillo, luego una carga progresiva después de un tiempo con muletas y una recuperación de la masa muscular. Y al final, una readaptación al fútbol, que son una cosa más específica del futbolista que la persona que no hace deporte a lo mejor no necesita. Significa volver a correr, volver a hacer circuitos para poder poco a poco ser apto a volver a practicar el deporte. ¿Cuánto tiempo? Es muy variable en función del tipo de fractura. Puede ser entre 2-3 meses hasta 6-8 meses en función del paciente y de la fractura.